Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos semana en Perspectivas. Belén, ¿cómo te va? Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El típico comentario, ¿no? De estos días, qué calor, pero bueno. Esperamos. Y qué buenas son las Chivas, también podrías decir. Bueno. Es el típico comentario de estos días también. Digo, digamos, muy conocido tu antichivismo. Pero creo que lo tendrías un poquito que relajar en estos días, ¿no? No, muchas felicidades. De hegemonía rojiblanca. Sí, muchas felicidades a los aficionados al Guadalajara, que están muy contentos después de muchos años. Aspiran a obtener un título, porque ya casi hay muchos que lo creen que ya lo tienen en la bolsa, todavía falta. Y bueno, Enrique, a propósito, y muy brevemente, antes de entrar a los temas que hemos preparado esta noche, pues decir que se aprovechó este acto también para, ya tener otra vez a la Minerva en todo su esplendor, sí. Nuestro monumento a la Minerva, que, bueno, pues otra vez ya tenemos esta guardiana de la ciudad ahí. Sí, se reabrió, ¿no? La Minerva en la noche de ayer, precisamente para el festejo del pase a la final de las Chivas, y una reapertura, diría Belén, con polémica, porque por un lado hay quien dice que no era el mejor momento para reabrir la Minerva en un festejo de un equipo de fútbol, por el hecho de que la Minerva es un símbolo, es un monumento que representa a todos los tapatíos más allá de banderas futbolísticas, claro. ¿No? Entonces que tal vez era mejor una reapertura en un espacio y en un contexto en donde todos se pudieran ver representados. Y segundo, pues se cumplieron los 8 millones de pesos que dijo en su momento Enrique Alfaro que iba a costar entrarle, meterle mano a la Minerva. Esperemos que con esta intervención pues tengamos una Minerva sana, estable para los siguientes años y que no se le tenga que estar metiendo mano cada periodo de tiempo, ¿no? Sí, no podemos dejar de lado que es un monumento ampliamente reconocido, sí, que le da identidad a la ciudad y bueno, que nos une también como tapatíos y como bien decías, bueno, pues hoy se ha aprovechado para y si quieres, después le entramos más a fondo porque siempre es interesante esta relación entre el fútbol y la política. Bueno. Que existe siempre, es innegable que el fútbol, al ser una actividad social, es una actividad politizable. Es claro. Normal, es entendible, pero hay quien piensa que en un momento en donde a las Chivas les está yendo bien, en donde están cosechando triunfos, pues puede ser utilizado políticamente. Hay que recordar que en los 90s, en el 97, cuando fue Chivas campeón hace 20 años, pues incluso los jugadores de fútbol salían en spots de partidos políticos en ese momento del PRI. Siempre la línea que divide el fútbol y la política es muy complicado de señalar. Los gobernantes que lo aprovechan también. Hay que recordar que coincidentemente, porque ahí sí, bueno, Emilio nunca González, sabes. Acuérdate con sus camisas de Chivas. Y antes, Alberto Cárdenas, súper aficionado del Atlas, fue, digamos, con una racha y una generación de atlistas. Pero también Alberto que aprovecha, pues digo. No, cuando fue gobernador, ¿no? Que en Chile que tuvo su... Tuvieron su racha, no llegaron a obtener títulos, pero la verdad es que estaba bastante bien el Atlas en esa época. Sí. Fue una época como de mucha buena moda, ¿no? De moda los atlistas y bueno, algo que empujó también en ese tiempo el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez. En fin, ya hablaremos, es un tema interesante, ¿no? Política incluso se ha hecho investigación interesante en Jalisco sobre este tema. Se me viene a la cabeza Andrés Fábregas, antropólogo de la Universidad de Chiapas, pero que estuvo mucho tiempo en Jalisco, dejó muchas publicaciones de la relación fútbol y política. Creo que podremos tomarlo en alguna ocasión para debatirlo a fondo. Ya tenemos ahí el Pero pretexto. el tema del fin de semana, Belén, el tema político del fin de semana fue sin duda esta conferencia de prensa que dieron Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, y Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, después de distintas mesas de negociación en donde parecía, y eso era como el run del sábado en la mañana, lo que se decía tras bambalinas, parecía que iba a haber una coalición PAN-PRD en el Estado de México, y es decir, que alguno, ya sea Juan Cepeda o Josefina Vázquez Mota, porque hay algunas encuestas que dicen que Josefina es tercera, pero hay otras encuestas que dicen que Juan Cepeda es tercero, es decir, no está fácil identificar quién va en tercer lugar en el Estado de México, podría declinar uno por el otro y formarse una coalición PAN-PRD. Al final, Belén, el anuncio no fue ese, pero fue un anuncio incluso mayor. Lo que dicen Ricardo Anaya y Alejandra Barrales es que comienzan las negociaciones para formar un bloque opositor, así lo llamaron, bloque opositor, de cara a lo que serán los comicios presidenciales de 2018. El asunto es hasta qué punto este tipo de mensajes ha sido bien recibido por la sociedad en general y también por las militancias de ambos partidos políticos. Hay que recordar que si bien PAN y PRD han tenido coaliciones en los estados, coaliciones algunas exitosas, otras no tanto, hay que decir, y esto hay que dejarlo con mucha claridad, que las militancias del PAN y del PRD nunca han estado del todo de acuerdo con las alianzas y con las coaliciones. Es decir, si bien
de alguna forma el pragmatismo de sacar al PRI, de decirle adiós al PRI en algunos estados que ha gobernado siempre, se considera como una razón lo suficientemente fuerte como para unir estas fuerzas antagónicas, al PAN y al PRD. Dentro de la militancia siempre ha habido este gusanito de decir no compartimos los mismos valores, no compartimos los mismos principios y por lo tanto siempre las alianzas entre el PAN y el PRD generan muchas dudas, muchas diferencias y nunca ha habido, hay que decirlo, Belén, una alianza PAN-PRD a nivel federal. Exacto. Nunca. Ha habido en muchísimos estados, en la mayoría de entidades federativas se han formado coaliciones, sin embargo, a nivel federal ha sido muy complejo poder tejer una coalición que de alguna forma postule un solo candidato presidencial. Muchas reacciones. Una de las primeras, Belén Cuauhtémoc Cárdenas. El líder moral, ¿no? Del PRD. ¿Le conoces? Yo creo que el último líder moral que le queda al PRD, porque es la realidad, el resto de líderes históricos se han empezado a ir, Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, se han empezado a retirar del partido. Antes de que desaparezca el partido, ¿no? Pues sí, antes de que les toque apagar la luz del partido. Cuauhtémoc Cárdenas dice que es una torpeza. Y fíjate, Belén, yo creo que el timing es extraño, porque ¿cuándo te había tocado que alguien anunciara una coalición presidencial o una coalición electoral un año antes de las elecciones? Un año y un mes antes. Estamos hablando de que ni siquiera se saben los resultados del Estado de México, qué va a pasar en Nayarit, cómo va a quedar la composición de los municipios en Veracruz, y se anuncia una coalición de este tipo. Me parece que es un timing errado, un timing, yo la verdad es que no entiendo por qué se anuncia con este tipo de anticipación, y creo que por las reacciones tampoco en el Partido de Acción Nacional, ya decíamos en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas que calificó de torpeza el anuncio de la alianza, pero también Margarita Zavala hoy en declaraciones tomó distancia con relación a este acuerdo. Es decir, me parece que puede ser uno de estos anuncios que nace muerto, porque detrás de Ricardo Anaya y detrás de Alejandra Barrales queda claro que no había ningún tipo de respaldo aliancista, ¿no? Claro, los extremos de la cuerda en algún otro tiempo, Enrique, porque hay que decir también que el Partido de Acción Nacional pues ha dejado en algunos momentos de ser este partido como de extrema derecha o ultraconservador, ha comenzado a flexibilizarse en algunos temas. El PRD igual, ¿no? Pareciera que poco a poco ambos partidos se van acercando al centro, y no nada más estos partidos, en general me parece que los partidos han tenido que ir ajustando sus ideologías con base en los momentos en que así les conviene. Pensaríamos en otra época que sería impensable esta unión de los extremos de la cuerda, pero ahí está un partido de derecha y un partido de izquierda, al menos así nacieron originalmente. Y el otro punto, Enrique, que habría que esperar es los detalles de esta alianza. ¿Qué va a pasar en el resto de los estados o en los estados donde habrá elecciones también en el 2018? Si irán también en esta alianza o no, y si se sumarán o no otros partidos de izquierda a esta alianza. Empezaba, por ejemplo, en el caso de Jalisco, ¿qué pasaría con Movimiento Ciudadano? ¿Si se sumaría o no a esta alianza? Sí, me tocó platicar con Enrique Alfaro en la mañana y le hice precisamente la pregunta del PAN y el PRD y dijo que no, que como está contemplada, es decir, ni piensan en formar parte de una alianza de estas características. A ver, yo creo, Belén, que hay algunas alianzas de polos opuestos en términos ideológicos que se pueden llegar a justificar. Por ejemplo, un caso. Cuando hay un fenómeno de alguna forma demasiado grande que necesita la unidad entre las partes, terrorismo, en algunos países asustados por el terrorismo, crimen organizado, guerras, que siempre que existen esos fenómenos se justifica que incluso partidos políticos antitéticos, ideológicamente opuestos, se unan para formar una coalición y por lo tanto no haya divisiones internas de cara a enfrentar un problema de esas características. Otro, y que creo que fue la justificación por mucho tiempo, estados en donde nunca ha habido alternancia. Yo ahí sí lo podría justificar porque de alguna forma el valor de la democracia o lo que significa la democracia puede estar incluso por encima de las diferencias ideológicas entre un partido de derecha y un partido de izquierda. Otro contexto creo que también es fundamental, por ejemplo, cuando se trata de regenerar la vida institucional en un país acusado por casos de corrupción y en donde el objetivo no es tanto instaurar políticas de un signo u otro ideológico, sino tratar de alguna forma, recuperar ciertas instituciones que están en la podredumbre. Claro. En este caso, después de que el PAN ya gobernó, de que la izquierda ha podido gobernar estados muy importantes, inclusive durante mucho tiempo la capital del país, en donde han pasado muchísimas alternancias sucesivas en el poder. Yo no entiendo cuál es la justificación de que se unan PAN y PRD para este objetivo. Es decir, ya la democracia como tal
no está en riesgo como para pensar que se justifica una alianza de estas características. Incluso si recuerdas, en el 2000 había mucha presión a Cuauhtémoc Cárdenas para que renunciara y apoyara la candidatura de Vicente Fox con el pretexto de sacar al PRI de Los Pinos, que es, por cierto, el mismo discurso que hizo Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, sin embargo, con una segunda, 12 años de gobiernos del PAN intermedios, en donde queda claro que no es necesaria una alianza entre opuestos para que la oposición le gane al PRI el poder en algunos estados. Es decir, las justificaciones no quedan claras y creo, Belén, que sí genera distintos factores disruptivos en el sistema político que no son los mejores. Uno, se pierde cada vez más la ideologización de la política. Cuando dice el PRD que quiere ser un partido de izquierda moderna, democrática, socialdemócrata, más parecidos a los estilos europeos de la izquierda, pues yo siempre digo, pues tal vez eso significa que es pactar con la derecha siempre que puede, tal vez eso es lo que está detrás. Claro. También cuando el Partido de Acción Nacional se quiere regenerar después de haber estado tanto tiempo, creo que tampoco le ayuda coaliciones de este tipo. Y sí creo que lo que termina haciendo, Belén, es distanciando cada vez más a los militantes de sus partidos políticos, haciendo que la política se vuelva más en un juego por las sillas que un juego por las ideas. Y por lo tanto, me parece que en estos momentos una coalición PAN-PRD creo que no queda del todo claro como para qué. Lo que sí creo que están haciendo es perpetuar un juego de tres bandas ya casi innegable de cara a 2018. Una banda, un tercio de los electores lo va a tener Morena de entrada, otro tercio de los electores lo va a tener el PRI, o una parte de sus electores, y otra, esta coalición PAN-PRD. Es decir, vamos a una elección excesivamente fragmentada, que incluso si hubiera una cuarta opción, un independiente que tuviera peso, estamos yendo a un escenario en donde va a ser muy complicado que uno de los candidatos tenga más del 32% de los votos. Yo voy a ser un poco menos optimista en el caso de esta alianza, Enrique. A mí me parece que son dos partidos muy debilitados, que casi se están uniendo para no ahogarse en el barco que se les está pero el PAN hundiendo. sale bien en las encuestas, ¿no? Con Margarita. Es que ese es justo el punto. Habrá que ver quién es el candidato de esta alianza o candidata de esta alianza. Y si llegara a un posible candidato, imagínate. Porque si, por ejemplo, Margarita decide que no va a esta alianza porque no es ella la candidata, podría ir por la línea independiente. Es decir, que los escenarios se abren como en muchas cartas a jugar y habrá que ver. Yo no honestamente tengo muy pocas expectativas de esta alianza. Yo no sé cómo la militancia del PRD, por ejemplo, podría aceptar a una candidata como Margarita Zavala. O cómo la militancia del PAN podría aceptar un candidato como Miguel Ángel Mancera. Por ejemplo, está muy complicado ahí llegar a un acuerdo, pero una cosa es lo que pacten los presidentes y otra lo que digan los partidos. Desde de la militancia también. Enrique, vamos a la pausa, regresamos. Tema importantísimo, la seguridad. México ha roto su récord de homicidios registrados durante el primer cuatrimestre del año. Se tienen registrados al menos 7,727 casos entre enero y abril, 392 más que en el 2011, que había sido el año más violento hasta el momento. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundidas este domingo, tan solo en abril de 2017 hubo 1,948 homicidios dolosos. En marzo ocurrieron 2,025 homicidios dolosos, en febrero 1,826 y en enero 1928. Según las cifras, la tasa nacional de homicidios por cada 100,000 habitantes se ubicó en 6.26. El Institute for Economic and Peace en México dio a conocer que dentro de este aumento de violencia en el país, Jalisco ocupa el lugar 18 de los 32 estados. Sin embargo, en número de homicidios, el estado se encuentra dentro de los primeros 10 con 396 casos hasta el momento. ¿Qué es lo que ha vuelto los índices tan altos? ¿Por qué la seguridad ha llegado a deteriorarse de manera tan alarmante? Esas son algunas de las preguntas más comunes en la sociedad que hasta el momento no se han sabido responder. Todo un tema el que abordaremos esta noche. Le invitamos para que participe con sus comentarios, sus opiniones, por supuesto, sus experiencias a través de las distintas formas de contacto que están apareciendo en pantalla. Enrique, doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Derecho Privado del CUCSH. Sí, una personalidad en temas de seguridad. Rogelio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Oye, el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, cuando era candidato en ese momento, hizo una promesa que tal vez no sabían que se estaba enfrentando, pero prometió que durante su administración se iba a reducir en 50% la tasa de homicidios en el país. Y sin embargo nos damos cuenta en este 2017 que en el primer cuatrimestre
Tenemos un récord en materia de homicidios en los últimos 20 años, desde 1997, más de 7,000 homicidios. Y ya terminamos el año pasado, Rogelio, con 20,900 homicidios y con un repunte altísimo en materia de violencia. ¿Qué está pasando? ¿Es un asunto entre cárteles? ¿Es un asunto de ajustes de cuentas? ¿Qué está pasando con la seguridad en el país? Bueno, la mayoría de los homicidios dolosos se debe precisamente a la delincuencia organizada que busca ajusticiarse entre ellos, ¿no? Eso obedece al control de los cárteles, al esparcimiento que tiene el cartel Jalisco Nueva Generación en los estados, como lo dijo la DEA antier o ayer sobre la expansión que tiene en el país en 22 estados. Y estamos alcanzando las cifras de una ejecución o de ejecuciones epidémicas, es decir, estamos rebasados ya de los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es lo rebasado, llevamos 20. Aquí lo preocupante es dónde se muestran, en qué estados se demuestran. En el caso de Jalisco, que está en el número 10, pero también preocupante el estado de Colima, que hace algunos años tenía Colima 1 o 2. explotó de violencia, y Guanajuato también. Guanajuato también. Entonces esto se debe pues a ese repunte que se tiene y que las cifras sí coinciden desde el punto de vista internacional. Y perdón, Rogelio, un caso que me parece relevante, Baja California Norte, que ya es el segundo estado más violento. Y digo que me parece relevante porque durante el periodo de Felipe Calderón, casi al final, se logró recuperar un poquito el estado, le entraron a transformar la policía, incluso los empresarios participaron en la reforma de las policías, particularmente la de Tijuana, y se volvió a descomponer Baja California. Es decir, parece que hay estados donde vas avanzando institucionalmente, lo sueltas un año y ¡pum!, te rebota Chihuahua de una forma tremenda. Ya está casi. Chihuahua y Guerrero repuntaron en los pero también en los secuestros. Es decir, tenemos ahí un bagaje criminológico que las cifras van en aumento en estos estados, y si esos estados fueran países, estuvieran a los mismos niveles de Irak. Ya se dijo que México sería el segundo país más peligroso del mundo. Yo creo que se exageró allí, pero sí, bueno, las cifras, no se exagera. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Brasil hay 50,000 ejecuciones o homicidios dolosos al año, y aquí llegamos a 20,000. Estamos entre los países más violentos, pero que todavía se pueden controlar, Creo que las cifras son alarmantes y que tienen que poner a pensar bien a las instituciones públicas de manera integral para poder afrontar este problema que sí, la verdad es que está preocupando a todos y está rebasando lo inimaginable por ejemplo, con el linchamiento que tuvimos estos días en el pleno centro de la ciudad. Entonces, tenemos el 17 constitucional, el artículo 17 constitucional, que nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Claro. Sin embargo, como la sociedad no ve resultados a partir de la seguridad, pues es como toman. Pero bueno, yo creo que ahí se debería de enfrentar, porque también los políticos no dicen nada. Y esto es preocupante, porque hace algunas semanas también se intentó linchar a 2 personas que intentaron robar en San Juan de Dios y les cortaron el pelo. Sí. Y lo vimos en redes sociales, y ahí se tiene que trabajar de manera integral con los empresarios, con los locatarios, para ponderar que es más una vida que un kilo de naranjas o unos tenis, ¿no? Claro. Ahora, doctor, usted mencionaba en el caso de los homicidios la presencia del crimen organizado. ¿Hasta qué punto este tipo de delitos, está involucrando ya a la sociedad civil, o la está impactando, o continúa todavía como en esta esfera del crimen organizado? No, yo creo que el 90%, como dicen las cifras, el 90% de los delitos dolosos tienen que ver con la delincuencia organizada. Entonces ahí, y curiosamente, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no encuentra cabida, ¿no? El delito de homicidio no se encuentra en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces es un problema también, un vacío que hay allí, porque se trata jurídicamente esos homicidios a partir de la legislación local. Entonces ahí no hay una coherencia para enfrentar legalmente este grave problema que desde que inició la guerra con Calderón, pues ya van más de 200,000 ejecuciones, ¿no? Ahora, doctor, siempre debatimos sobre la base de las cifras, pero no sobre la base de la estrategia de combate al crimen organizado. Y me parece que una de las grandes falencias de este gobierno es que prácticamente repite la misma estrategia del gobierno anterior en materia de combate al crimen organizado. ¿Qué tendría que hacer el gobierno
ya no para evitar que la marihuana llegue de pronto a un joven o para evitar que una droga, sino más bien para que la violencia baje en las ciudades, en las plazas. ¿Cómo enfocarse más en la violencia y menos en otro tipo de cosas? Mira, la criminalidad es un problema social y comunitario. No solamente se le puede dejar a las corporaciones, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo creo que ha faltado una interacción entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre ellas mismas. Yo recuerdo que en España, cuando tuvieron el problema del terrorismo, sí, los grupos políticos, las fuerzas políticas se unieron para enfrentarlos conjuntamente. Entonces, aquí hace falta un acuerdo nacional en el cual se pueda enfrentar desde una perspectiva integral el problema de la delincuencia. Pero con sustancia estos acuerdos nacionales, sí, ¿no? Claro, porque se está legislando de una manera que no es la correcta. Se ha duplicado las penas para feminicidios, los feminicidios aumentan. También en este trienio aumentaron el 40%. Tú lo dices, los homicidios dolosos no se van a disminuir o disuadir si aumentan las penas. Entonces, aquí hace falta un acuerdo nacional, un acuerdo con los organismos sociales, con la sociedad organizada, con las universidades, para crear estrategias inteligentes para la prevención, disuasión y poder evitar y sobre todo protegernos de todo, ¿no? Claro. Estamos recibiendo algunos comentarios, Enrique, doctor, de parte de nuestra audiencia. Es el caso de Jorge Malta. Él nos dice, la regla está comprobada, menor poder adquisitivo, mayor índice delictivo. No son cárteles, es corrupción gubernamental. ¿Qué piensa, doctor, de este comentario? Sí, yo también estoy de acuerdo que la repartición de la riqueza tiene mucho que ver. Y si ve las cifras de las personas que están presas en las cárceles de México, el 40% está por delitos que pueden salir con $100. Es decir, si hacemos un análisis de los códigos penales sobre esos delitos patrimoniales de menor cuantía, mucha gente podría estar fuera buscando otras alternativas. Se supone que el nuevo sistema penal de justicia abonaría eso. El nuevo sistema de justicia está ajustándose y vemos las fallas latentes y la disputa entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del municipio, en el cual no se han puesto de acuerdo para que precisamente ese nuevo sistema de justicia no avance o no se adecue a lo que establece el Código Nacional. Entonces, se tienen que sentar las autoridades, las personas que deciden, para ver cómo se puede implementar una interacción entre las fuerzas de seguridad. Pero hay fórmulas, doctor, para reducir el índice de homicidios que tenemos ahora. ¿Realmente hay alguna salida a esta situación? Sí puede haber salida. Mire, los halcones, los que trabajan en la delincuencia organizada, en los extractos más bajos, les pagan $1,000, $2,000. La verdad es que hace falta oportunidades para los jóvenes. También vemos que en las cárceles, las personas que están ahí purgando sentencia por homicidios también son jóvenes entre 18 a 25 años. Entonces, hace falta más oportunidades para los jóvenes, más deporte y sobre todo atención. La educación es una buena muestra que si se implementa muy bien se pueden bajar los índices de cualquier tipo de criminalidad en cualquier sociedad. Doctor, ¿no fue un error que la estrategia tanto de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto, es decir, no fue un error buscar debilitar a los cárteles y por lo tanto fragmentarlos, que es lo que está sucediendo? Eduardo Guerrero lo ha mostrado en muchas ocasiones, como desde cuando empezó el sexenio de Felipe Calderón eran 5 o 6 cárteles nacionales y se han convertido en 115, 120 células que lo que hacen es generar violencia a nivel local. Es decir, ya no solo se dedican al tráfico de drogas o otros delitos, claro, sino secuestro, extorsión, cobro de piso y pasamos de un problema que tal vez era de seguridad nacional, de enfrentar al Estado estos cárteles, a ser un problema de seguridad pública. Ya no cometen delitos relacionados a la delincuencia organizada o a violar la ley federal contra la delincuencia organizada que tiene un número clausus, una serie de delitos, sino ahora cometen delitos convencionales que tienen que ver con delitos patrimoniales, con delitos de cohecho, con delitos de extorsión, ¿sí? Entonces van mutando esas organizaciones. Por ejemplo, la delincuencia organizada ahora ya se establecen los delitos ambientales
Antes no estaban. Exacto. Y hace un mes se estableció que los delitos ambientales ya forman parte de la delincuencia organizada. La quema, por ejemplo, de algunas hectáreas o la extracción de hidrocarburos. Eso ya estaba en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, más los delitos ambientales no. Y de esa manera se tiene que estructurar pues una conformación integral, un frente común social para enfrentar la delincuencia organizada. Oye, no sé si quieres preguntarle lo que pasó en Inglaterra. Lo de Manchester. Bueno, ahorita lo comentamos, pero doctor, muy brevemente para terminar la charla, usted mencionaba la situación de los linchamientos. ¿Qué tanto realmente la autoridad ya debe tomárselo en serio, la sociedad también, o es como ha dicho la autoridad hasta ahora, hechos aislados? Si tú lo ves desde un punto de vista sociológico, es un proceso no cumplido de civilización. Estamos sufriendo una involución al llevar a cabo este tipo de ejecuciones sociales. Entonces, sí es preocupante este tipo de hechos, cuando más que la gente participa y de manera silenciosa o de manera participativa, pues se alegran porque terminan con la vida de una persona que quiso robarse unos tenis o un bolso, ¿no? Claro. Entonces ahí debemos de trabajar. En esas zonas del centro, en esas zonas comerciales, conjuntamente la sociedad organizada, los locatarios y el ayuntamiento municipal, yo no he escuchado nada sobre un programa. Igual pasa con la prostitución que está en la calle y que genera violencia. No hay un solo programa para prevenir o disuadir la prostitución, que en muchas ocasiones las mujeres que están allí son sujetas a prostitución, explotación sexual obligada. Mejor cerrar los ojos, va siempre. Doctor, gracias. No, pues de nada, aquí estamos. Gracias. Volvemos con Carlos Lomelí, el diputado. El diputado Carlos Lomelí anteriormente fue militante del partido Movimiento Ciudadano, en donde buscó una alianza con Morena, la cual no resultó. Sin embargo, no mucho después anunciaría su retiro de sus filas, noticia que el mismo partido confirmara y diera paso a su integración a Movimiento de Regeneración Nacional, lo cual nos sorprendería al no tratarse de la primera vez, ya que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de Morena, anteriormente lo fue del primero, pero su retiro ayudaría a que otros desertores del mismo partido se les unieran y que los antiguos aliados se volvieran contrincantes políticos. No obstante, mucho se ha mencionado sobre las similitudes entre ambos partidos, siendo esta la razón principal por la que algunos partidos brincan de un lugar a otro sin muchas complicaciones, en busca de oportunidades de crecimiento para sus aspiraciones políticas, como el caso del diputado, cuyo nombre suena entre los posibles candidatos a la gobernatura por parte de su actual partido. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por seguir con nosotros y saludamos al diputado federal Carlos Lomelí. ¿Cómo estás, diputado? Estimado Enrique, muy bien, muchas gracias. Muy contento. Gracias, Belén. Muy contento de estar aquí con tu teleauditorio. Muchas gracias. ¿Por qué decidiste dejar MC, Movimiento Ciudadano? Bueno, yo creo que lo he platicado mucho a través de los medios. Yo empecé a recibir un llamado de regreso a casa desde octubre del año pasado. Tuve algunas pláticas, siempre en el diálogo de la amistad, y llegó el momento en que había que estar para construir una gran estructura electoral para el 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces decidimos ya estar de lleno, cerrar ciclos y estar metidos en la elaboración de una estructura para el Estado de Jalisco que nos permita la promoción, la defensa y la movilización del voto. Doctor, antes de entrar con el tema de Andrés Manuel López Obrador, sí, de dónde se conocen y cómo luego se da esta relación, cerrar un poco con el tema de su salida de Movimiento Ciudadano. Se dicen muchas cosas y habrá gente de nuestra audiencia que quizá no se ha enterado. ¿Por qué, más bien, cómo queda su relación con Enrique Alfaro? Si hay todavía una relación, sabemos que ustedes tienen una relación de amistad de mucho tiempo, y si es verdad este rumor o este argumento que se dice que usted se va del Movimiento Ciudadano porque no le ofrecieron la candidatura que usted aspiraba. Mira, Belén, yo no tengo más que agradecimiento con Enrique. Yo soy un hombre que respeta mucho las decisiones de las personas y en este caso de los grupos políticos. Yo efectivamente platiqué con él antes de esto. A lo mejor la forma, él le hubiera encantado que hubiera sido otra forma al momento de retirarme, con los tiempos que él hubiera marcado, pero también debemos de entender que Andrés es un hombre que le gusta ser muy
marcado en su asunto, ¿no? ¿Enrique o Enrique? Andrés. Que es muy directo, Sí, ¿no? que es muy directo. Él te dice, oye, para esta fecha necesitamos que hagamos esto y te empieza a delegar trabajo. Entonces, el momento en que se dio mi salida era el momento preciso en que podía yo estar aportando para Morena. Con Enrique lo único que tengo es agradecimiento. Él, de hecho, lo vi el día de ayer, tuve la oportunidad de saludarlo, pero no tengo ningún problema. Yo creo que, lo dije en la mañana y lo repito, la política no es, se va haciendo. Y en este caso, yo creo que el momento en que yo me retiro era el momento adecuado, y en el momento en que platiqué con Enrique y efectivamente no se dieron las cosas, lo que habíamos acordado era que yo iba a ser candidato en el 18 a Zapopan. No lo consideraba prudente para su proyecto hacia la gobernatura, entonces yo respeto su decisión y decido venirme a Morena, aparte de que ya teníamos platicando entonces esto desde octubre. Lo que orienta tu decisión es que no te dan la candidatura de Zapopan. No, yo creo que lo que me orienta la decisión es el compromiso y la amistad que tengo con Andrés desde el 2005, auspiciado obviamente por la falta del compromiso y la falta de cumplimiento, nada más, ¿no? Y Andrés Manuel sí te prometió la candidatura, sí No, te dijo, no. vas a ser tú el candidato de Zapopan. Fíjate, O a la gubernatura. O a la gubernatura. te o voy alguna a de las dos. platicar, Enrique Belén. Quien conoce a Andrés sabe que Andrés es un hombre de trabajo. Es un hombre que no ocupa comprometerse ni puedes llegar a decirle, oye, yo voy, pero voy a hacer esto. No. Simplemente llegas, te pones a trabajar y las condiciones que tú construyes es como se te presentan las ocasiones o las oportunidades. Con Andrés no puedes llegar a condicionar, ni puedes llegar a pedirle, ni a condicionarle, no. Yo regresé a casa, a Morena, con la única expectativa de trabajar, de ayudarle a construir una gran estructura electoral para el 18. Entonces no le dijiste, Andrés Manuel, No. si No, claro que quieres no. que vaya tu proyecto, necesito esta candidatura No. o tales diputados No, plurinominales. no. Pero Esa sí está negociación esperando no- usted alguna oportunidad dentro de Morena. Mira, ¿Qué le gustaría, por ejemplo? En Morena, Belén, en base a lo que tú trabajas es lo que tú obtienes, ¿no? Morena tiene un sistema muy práctico, ¿no? Si tú tienes una aspiración en un distrito, te doy tu cantidad de afiliaciones para la formación de la estructura, eso te permite socializar, te permite estar en contacto con la gente, te permite tocar puertas, te permite hacer propuestas, y una vez que llegue el momento, se hace una encuesta, y si tu nombre aparece encabezando esa encuesta, pues muy seguramente tú vas a ser la persona que tenga esa candidatura a lo que aspires. En el caso de un servidor, bueno, pues estamos trabajando en todo el estado, construyendo una gran estructura, ayudando a Andrés Manuel, sin esperar a cambio absolutamente nada, y sobre la marcha, lo que se construya y donde aparezcamos y donde podamos servirle, es ahí donde vamos a estar. Oiga, doctor, ¿y no nos dio ya la palabra clave? Usted está trabajando en el Estado, es decir, Sí. no solamente en Zapopan, es Sí. decir, que sí podría ir eventualmente por la gubernatura. Sí, porque me lo permite como diputado federal, me permite estar en todo el estado. Entonces, además que como diputado federal es una responsabilidad estar visitando los municipios, los 125 municipios, y estar escuchando a la gente. Y debemos de recordar, Enrique, que yo vengo de 2 campañas a senador, en el 2006 y en el 2012, y siempre hemos tenido la aprobación y el apoyo de la gente en todo el estado de Jalisco, y eso me compromete a regresar pues, a todos los municipios, ¿no? Se decía mucho si diputado tenías que dejar tu acta de diputado, tu curul, porque llegaste a través de la vía plurinominal, de representación proporcional, y al final pues es un voto del partido. ¿Por qué no dejaste la curul? No, mira, yo creo que, yo estoy muy agradecido, pero los 56,000 votos que sacamos en el Distrito 4, que más o menos son la cantidad de votos con las que gana Zapopan, lo que te da la gente no puedes renunciar a él. Yo creo que es una cuestión en donde no me siento con esa obligación o carga moral de regresar a algo que creo que legítimamente nosotros aportamos en el momento que estuvimos en el Y Movimiento tampoco Ciudadano. te lo dijo Alfaro. Ni No, nadie. no. Digo, yo debo de ser muy claro, ¿no? Ellos siempre han sido muy corteses, ellos fueron correctos y nunca me han pedido eso. O sea, eso de que estaban molestos porque no regresé,
Es absolutamente mentira. Ellos nunca ni me han pedido, ni me han exigido, ni me dijeron renuncia porque es nuestra. No, eso no es cierto. Oiga, doctor, ¿y cómo se da este acercamiento con Andrés Manuel López Obrador? Y lo hemos comentado aquí, Enrique, en muchas ocasiones, este viraje o este acercamiento que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con los empresarios o los empresarios con Andrés Manuel López Obrador. En otras épocas era prácticamente impensable. Fue una de las cartas que jugó incluso a favor, en contra de Andrés Manuel. ¿Cómo se da? Bien, mira, yo te quiero decir que algo que hoy por hoy tiene Andrés Manuel en una preferencia muy importante entre los mexicanos es muy sencillo. Aparte de que es su tercera campaña y es un hombre que desde hace 13 años o 14 años ha mantenido un mismo discurso muy ad hoc a la actualidad. El tema que acaban de tocar ustedes del crecimiento de la violencia, la inseguridad, la deficiencia de educación, la falta de empleo, la falta de desarrollo de las empresas, el continuo saqueo, el desmantelamiento de Pemex, es un discurso que viene acuñando de 13, 14 años a la fecha, muy ad hoc a este momento, que no habíamos volteado mucho, o no habían volteado muchos de los mexicanos a ver que tenía razón y que no queríamos escuchar. Hoy que el país vive lo que vive, pues nos obliga a voltear a ver el discurso de Andrés Manuel y a escucharlo. Esto, obviamente, alimentado por el mal gobierno que tenemos, el continuo saqueo y por todo lo que ha sucedido con los gasolinazos y todos los desaciertos que ha tenido este gobierno federal. Y en este caso, pensando en Andrés Manuel López Obrador de cara a 2018, ¿qué tan factible es que Andrés Manuel pueda obtener votos en Jalisco? Ha sido uno de los, incluso leía el otro día una columna de Enrique Quintana donde ponía dónde son los estados donde ha perdido realmente en las últimas elecciones. Y uno de esos es Jalisco. Sí. Fue el tercer estado en que Peña Nieto le sacó más votos a Andrés Manuel. En 2006 fue el segundo estado en que Calderón le sacó más votos a Andrés Manuel. ¿Cómo hacer para que Andrés Manuel tenga más votos en Jalisco? Fíjate, mi estimado Enrique, que a diferencia de otras elecciones, porque yo he estado en las últimas dos y esta es la tercera, la forma en que está permeando Andrés Manuel en Jalisco ha sido impresionante. La forma en que actores han estado sentándose a platicar con nosotros y la forma en que está viniéndose la gente a participar en esta construcción de esta gran estructura, ustedes se van a dar cuenta de que está sucediendo un fenómeno, si no igual, mayor que el que va a suceder en el Estado de México. Lo digo con mucha humildad. Sin echar las campanas al viento. Yo que estoy todos los días recibiendo y platicando con gente, sí te quiero decir que hay una gran migración de todos los partidos hacia Morena, principalmente de los partidos de izquierda y del PAN. A engrosar las filas de Morena. Así es. Va a ser esta como un poco como la alianza no oficial, ¿no? Digamos, de muchos partidos coaligados en el paraguas de Morena, ¿no? Tenemos la impresión que digamos que Morena en Jalisco es como un despapalle. Realmente, soy sincero, no sabemos quién manda, quién preside, cuáles son los procesos internos, los reglamentos. No hay nada, prácticamente están muy divididos. Unos están que de pronto escucho con Cosío, Enrique Michel, Carlos Lomelí. Hay demasiadas diferencias internas. No, bueno, Andrés Manuel, tenemos a Peña, que es el indicado, y al senador Merino, que son los que han estado coordinando los esfuerzos. Efectivamente, esto puede tener pros, pero también tiene muchas bondades, porque en la medida en que la gente trabaje en la formación de la estructura, se hagan las encuestas, la gente va a tener la libertad de poder decidir, bueno, pues tú encabezas la encuesta en este municipio, toma, ¿no? Y de esta manera no tienes que someterlo a todo lo que es un pleno, en donde pueda existir el jaloneo hoy por hoy, ¿no? Claro que se le tiene que dar forma a Morena en Jalisco, más después del 18, que va a ser un partido ganador no solamente a nivel federal, sino también en Jalisco. Pero es decir, ¿va a haber procesos internos? ¿Se van a elegir candidatos? No, yo creo que después de la elección del 18 se va a conformar esa parte de los procesos internos de Morena. Pero entonces lo que me dices es que van a ser prácticamente puros dedazos durante este proceso. No dedazos, yo creo que en las mediciones, ¿no? La gente tiene la posibilidad de estar construyendo, ahorita que estamos haciendo esta gran estructura, que debo de decirte y compartirte que vamos muy aventajados, que muy seguramente en 2 meses, a más tardar, estaremos ya capacitando al 100% a la estructura. Empezaremos con los ciclos de capacitación de lo que viene a ser la parte de la promoción, la defensa y la movilización para el 2018. Y precisamente lo que te comento,
Enrique, que la gente que trabaje en la formación de las estructuras donde tenga interés serán medidos. Y en la medición será muy democrática decir, bueno, pues este amigo va encabezando, ahí está tu candidato. ¿Pero qué diferencia hay con otros partidos? Bueno, lo que pasa es que aquí no tenemos un órgano interno. No tenemos un órgano interno y esto nos da la posibilidad de ser más abiertos y más demócratas en la cuestión de medirlos y poder que sean 2 o 3 la gente que compita y el que salga mejor posicionado que sea candidato. Es decir, que el ciudadano tendrá, digamos, la última palabra en la elección decidir, de un candidato. Por la encuesta. O sea, no va a haber métodos internos. No. Vamos al corte, seguimos con el diputado Carlos Lomelí. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, el diálogo con el doctor Lomelí, que como usted sabe, bueno, pues ha migrado de Movimiento Ciudadano a Morena, ahora en busca de nuevas oportunidades y nuevos horizontes. Doctor, nos escribe Jorge Malta y nos dice, doctor Lomelí, sabiendo de antemano que realmente, básicamente quedaría como senador por Morena en Jalisco, con este cargo apoyará reversa a las reformas estructurales propuestas por Andrés Manuel López Obrador. Son propuestas por Peña Nieto, Jorge. Pero no, yo creo que nosotros tendríamos que hacer un análisis de algunas de las iniciativas que fueron aprobadas durante este periodo y habría que modificar algunas cosas. No todo es malo de lo que se ha aprobado de las iniciativas, pero yo sí creo que habría que hacer una revisión completa de una gran cantidad de reformas que se autorizaron durante este periodo, por lo menos en el mío, en la Cámara de Diputados, creo que se tendrían que revisar una gran cantidad de iniciativas y de reformas que se han autorizado, ¿no? ¿Crees, Carlos Lomelí, que Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de llegar al poder en Los Pinos en el próximo año, está de alguna forma tejiendo algunas alianzas inconfesables? Por ejemplo, el caso del Bester Gordillo, que está discutiendo mucho en el Estado de México, tú lo sabes, o por ejemplo la incorporación a su equipo a Esteban Moctezuma, expriista, vinculado a Televisión Azteca. ¿Crees que ha perdido de alguna forma esa pureza en términos de sus coaliciones? No, yo creo que en política Andrés tiene muy claro, es un hombre que tiene muy pulsado la república, las políticas de la nación, ¿no? Yo creo que el asunto de la maestra es obvio, que si la tienen presa, ¿no?, como si fuera un chivo expiatorio, porque así se presta a pensar, para lograr una reforma educativa, primero meten presa al Bester, y si el Bester tiene la posibilidad de impulsar una transformación a través de Andrés Manuel, pues claro que va a mandar a los maestros a votar por alguien que pueda considerar la posibilidad de ser juzgada justamente, no que sea como un chivo expiatorio. Nosotros debemos recordar que televisoras iniciaron en una entrevista con el Bester criticándole la bolsa, la marca, los aretes, el reloj, y después se hizo un gran reportaje que no critico, que voy de acuerdo con lo que se hizo porque además fue muy acertado, en donde se hace un gran reportaje viendo las deficiencias acerca de la educación, cómo no se encontraban muchos maestros en nómina, pero que sí cobraban. Fue un gran montaje un gran montaje. Y la maestra, para poder lograr la reforma educativa, la mete en presa, ¿no? Para que se viera como ejemplo de que sí vamos a transformar cuando las cosas no son así. Porque la maestra también es cierto, debo decirle que si bien pudiéramos opinar cosas diferentes, pues le sirvió mucho tiempo al gobierno, ¿no? Entonces, no, yo creo que si está presa y ella da la instrucción de que se apoye a las candidatos o a la candidata de Morena, pues el motivo es muy claro, ¿no? Es porque la tienen detenida, ¿no? No creo que Andrés haya entablado una plática, una negociación para poder sacar las simpatías por parte de los maestros. No creo. Y en el caso de Esteban Moctezuma, bueno, yo creo que Esteban Moctezuma representa la simpatía de alguna televisora, ¿sí? Que no es un pecado, ¿no? Pero pues es la mafia del poder, ¿no? No, yo creo que digo, es que de pronto la mafia del poder todos empiezan a desfilar. Pero yo creo que ya entendieron que el país ocupa ser transformado, que el país no aguanta más el saqueo, no aguanta más la corrupción y la impunidad, y que está en manos de nosotros los mexicanos como responsables de poder transformar esto. México ya no puede seguir el rumbo que lleva. México no puede seguir pagando
11,000 millones de pesos de programas antes de iniciar una campaña en el Estado de México, que es lo que se le metió para la campaña por parte del PRI en programas. Imagínense 11,000 millones de pesos para tratar de levantar su candidato y ve tú a saber cuánto va a costar el día de la operación para poder sacar adelante a Del Mazo. ¿Qué te quiero decir? Que eso sí nos debe de preocupar, eso sí debe de llamar nuestra atención, eso sí debemos de, no todos, los medios, los ciudadanos, de ponernos a observar y hacer un análisis real de qué es lo que está pasando en el país y que el país ya no aguanta ese tipo de gasto, ese tipo de cinismo y ese tipo de saqueo. Entonces, hoy por hoy creo que hay gente que, como tú lo dices, que pertenece a la mafia del poder, que hoy dice, oye, ya nos acabamos la gallina de los huevos de oro, hoy la tenemos desplumada, flaca, sin pico. Vamos tratando de engordarla, porque si no después no va a haber nada que comer, ¿no? Yo creo que están entendiendo que el país requiere de todos los hombres, de todos los mexicanos, porque ya no aguanta el saqueo indiscriminado que está teniendo este país, no de ahorita, de 70 a 80 años a la fecha. Doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cómo es su relación actual con el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus? También hay muchos comentarios, mucha tinta alrededor de esta supuesta mala relación. No, bueno, yo con Pablo no hablo desde hace algún tiempo. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Pablo. Yo te quiero decir que lo que está sucediendo con la gente que simpatiza con Morena, me extraña mucho que Pablo haya tenido este desplante. Yo lo considero... Sí, claro, de sus cargos, claro, porque es algo que nosotros en la campaña del 2015 llegamos criticando, ¿no? Llegamos criticando del nepotismo, de la soberbia, yo no creo que los muchachos hayan estado haciendo eventos dentro de su horario de trabajo. No es así. Si subes una postal a las 11 de la mañana, pero fue el domingo, no el lunes, pues eso no tiene nada que ver con los horarios. Yo creo que no estoy de acuerdo en la forma que se hizo, pero no me metí en ese proceso porque la gente que está despidiendo, los jóvenes, los regidores, son gente capaz y son gente que se han sabido defender, están defendiendo su dignidad, su derecho al trabajo, su derecho y trato como seres humanos. Entonces, pues ellos sabrán y están haciendo lo correcto. Ellos ya hicieron sus denuncias donde las tienen que hacer, ellos ya lograron sus amparos y estoy seguro de que este desplante va a llegar a un buen término porque también estoy seguro de que Pablo es un hombre que sabe razonar y que a lo mejor fue un momento de arranque y un momento de tener la piel delgada, ¿no? Yo hoy por hoy no me he metido en ese proceso, a mí me extrañó mucho, ¿no? Porque... ¿Pero sí lo ves como algo personal, doctor? No hacia Carlos, ¿no? Yo creo que más bien la gente que él corrió, que él despidió, era gente que le ayudó muchísimo en la campaña para él poder ser presidente municipal de Zapopan. Él tuvo una reunión no con 46, con 89 jóvenes que hacen un gran trabajo a través de una fundación que se llama México Me Uno y los invitó a que le ayudaran y los invitó a que una vez que llegaran al gobierno de Zapopan, él iba a hacer posible que en el transcurso de la mañana pudieran ocupar estos espacios. Él lo ofreció, ¿no? Y después poder seguir ellos con sus actividades. El hecho de que hoy los muchachos estén simpatizando con Morena, eso me parece un desacierto, pero no es algo que yo tengo que opinar. Los jóvenes, por sí solos, saben defenderse y lo han hecho muy bien. ¿Pero crees que tiene que ver, Carlos Lomelí, con el proceso que se avecina en Zapopan en 2018? Es decir, que está pensando en que, bueno, parece que el PRI va a estar ahí en la boleta, con fuerza, el Partido de Acción Nacional, Morena, tal vez un independiente esté también en la boleta. Es decir, ¿crees que está haciendo esos cálculos Pablo Lemus? Y que dice, no quiero tener, digamos, al enemigo en casa. Pudiera ser, pero hay formas, ¿no? Pudiera ser, yo siempre he estado abierto al diálogo, siempre he sido muy respetuoso y en este caso verdaderamente sigo con una gran extrañeza de lo que sucedió. Como te repito, los jóvenes que fueron despedidos, ellos han tenido una muy buena estrategia para resolver este asunto y espero que ya pronto quede resuelto, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues un despido digno
en apego a la ley y que se le respete su dignidad y sus derechos humanos. Es todo lo que piden, ¿no? Pero además había gente también con una trayectoria importante dentro del ámbito precisamente de la medicina, por ejemplo en los servicios médicos municipales, ¿no? El titular de esta dependencia junto con un equipo de médicos que venían trabajando por el bien de la dependencia, ¿no? Mira, yo te doy un dato y lo dije en la mañana, Nadia. Era tan bueno el perfil del doctor Alfredo Bautista y de su equipo de gente que para poder enviar trabajo del Seguro Popular a las unidades de las Cruces Verdes, había que certificarlas. Y Zapopan certificó 3 de las 3 que sometió a certificación, las 3 se certificaron. Mientras que en Guadalajara solamente se ha certificado una. No quiero hablar mal de que estén haciendo mal los equipos de allá. Puede ser que por alguna razón, una falta de equipo, alguna reglamentación, no se hayan dado las certificaciones. Pero sí te quiero decir que esas 3 habla de que era un gran equipo de médicos muy profesionales, con un gran conocimiento administrativo, con una gran responsabilidad y un gran compromiso con los zapopanos para mejorar las condiciones. Había gente que decía, nunca en tantos años habíamos tenido lo suficiente para trabajar en Zapopan con Tampoco, ¿no? Diputado, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Y ojalá ya cuando ya sea candidato, ya nos digas en qué boleta va a estar y que nos acompañes. Encantado, gracias. Enrique. Muchas gracias. Belén, el próximo miércoles está con nosotros Mario Silva, titular de movilidad, porque hay un nuevo plan de estacionómetros en la ciudad. Interesante, ¿no? Para irnos familiarizando. La gente tiene que conocerlo, todos tenemos que conocerlo. Y va a haber un seguro si te dan un golpe en tus vidrios, un cristalazo, un robo de autopartes. Bueno, todo esto hablaremos el próximo miércoles. Gracias, muy buenas noches.